Ahora nos vamos a hacer una mirada sobre Latinoamérica, pero con un referente, ahí hacemos como el anclaje local, con gente de Rafaela. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Galeto, es ingeniero agrónomo, PhD en Economía Agraria, actualmente es docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral en Rosario. Alejandro, bienvenido. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. El panorama que voy a presentar necesariamente es de tipo abuelo de pájaro, ¿no? Ya que abarca varios países que no tienen ni una economía común, ni no se mueven como reglas, como la Unión Europea. Así que eventualmente después si hay alguna pregunta en particular y si la puedo contestar será en el momento de las prácticas. De las preguntas, perdón. Este es un poco el plan de contenidos y entramos directamente. Es decir, cuando hablamos de la lechería o del sector lácteo de América Latina, estamos hablando de diferentes cosas, ¿no es cierto? El 40% o un poco más de la leche que se produce en la región es de Brasil. Los 4 principales países, Brasil, México, Argentina y Colombia, casi el 80%, y los 10 primeros se llevan el 94% hasta llegar a Costa Rica con sus 1.100 millones de litros al año, es decir, más o menos un 10% de la producción argentina. Pero eso no quiere decir que la lechería en sus distintas manifestaciones no sea muy importante en la economía de los países y de las regiones. Panamá, que figura con sus 200 millones de litros, de pronto tiene toda una región al oeste, mejor dicho, contra Costa Rica, donde la economía se maneja en función de la leche. Así pasa con regiones como Nicaragua, con exportaciones muy dinámicas, pero en términos cuantitativos esa es un poco la relación de fuerzas, si se permite. Estos 19 países surgen, de alguna manera, de un estudio que venimos llevando desde hace varios años con la Federación Panamericana de Lechería, el observatorio de FEPALE, muy modesto en comparación con otros esfuerzos, incluido el de FUNPEL, pero de alguna manera, sí, gracias Jorge, tratamos de mantener una base más o menos actualizada de lo que ocurre en los distintos países de la región. Acá, en este gráfico, en las barras de color naranja o rojo, es la evolución de la proporción de la producción en relación con la producción mundial y la línea azul es la producción. Hay unos 80.000 millones de litros en total en América Latina. Ustedes quizás pueden notar que entre los años 2008 a 2009 en adelante se produce una desaceleración en la producción de la región. Es decir, ese es el primer gran dato que creo que podemos presentar y después lo vamos a disectar un poquitito, ¿no es cierto? Y en ese momento, cuando la producción había llegado a casi un 11 y pico por ciento de la producción global, empieza a bajar como proporción frente al crecimiento de regiones más dinámicas y hoy está, bueno, en apenas algo más del 10%. O sea, primer dato, una producción que se está estancando en términos absolutos y en comparación con la producción mundial. El consumo interno de América Latina, bueno, desde países como Uruguay, Costa Rica, Argentina, con sus 200 o más litros, hasta países como Nicaragua, Bolivia, Guatemala, con 50 litros. Ha habido cambios importantes en el consumo en Brasil, en particular, en los últimos 15 años, pero hace varios que ya no crece. Colombia, ¿no es cierto?, Chile, pero de alguna manera sabemos que el consumo es muy dependiente de patrones culturales por un lado, pero el ingreso per cápita por el otro, ¿no es cierto? Y el ingreso per cápita de América Latina tuvo un muy buen desempeño entre el 2010 y el 2015, 2020, pero ahora sabemos que en general las economías están atravesando situaciones que son menos florecientes que en el pasado. El comercio exterior de la región. La primera barra, o el primer par de barras, las exportaciones
en miles de millones de litros de equivalente de leche en rojo, naranja, y las importaciones en azul. Primer dato, este tema de los equivalentes de leche, yo recién la escuchaba a Mónica, ¿no es cierto? Equivalente de leche base sólido, base grasa, base proteína. Cuando uno ve cuando la FAO hace sus equivalentes de leche, que son los datos que uso, y multiplica 1 kilo de queso por 4,5 o eso, bueno, ojo con los equivalentes de leche. Pero es la única forma que tenemos de agregar el dato, ¿no es cierto? Entonces, a partir del año 2000, ustedes ven cómo había un déficit. La región importaba 6.000 millones de litros y exportaba 2.000. Esa brecha se va cerrando hasta mediados de este periodo, entre 2007, 2011, 2012, y después se vuelve a abrir. Aumentan mucho las exportaciones, aumentan las importaciones, pero en valor absoluto volvemos a estar casi en 4.000 millones de litros de déficit. Eso es lo que América Latina importa de Estados Unidos y del resto del mundo, básicamente, ¿no es cierto? Y un poco más también, porque parte de las expo de América Latina van a otra región, pero quiero decir, si suponemos que una de las explicaciones más robustas de los patrones de comercio internacional tiene que ver con la cercanía, ¿no es cierto? Bueno, en esa cercanía nosotros hay 4.000 millones de litros de oportunidades, digamos, por así decirlo. ¿Quiénes son los exportadores y los importadores en América Latina? Bueno, acá hice, en lugar de presentarlo en valores absolutos, es un índice que le llaman de competitividad relativa, la expo menos la impo dividido de la producción. Y en la cabeza está Uruguay, en segundo lugar está Nicaragua, como país muy competitivo en términos lecheros, la barra roja es la de Argentina, aparece Paraguay, casi un recién llegado al grupo, ¿no es cierto?, Costa Rica, Bolivia, ¿quién diría? Pero Bolivia exporta más de lo que importa. Tiene mucho que ver con cuestiones institucionales, cuál es la empresa que opera en Bolivia, Pilandina, ¿no es cierto?, vinculada al Grupo Gloria, el tipo de negocios que tiene. Y bueno, y ahí se nos termina la lista. Ecuador con una autosuficiencia, y de ahí para la derecha todos países donde la IMPO supera a la EXPO, ¿no es cierto?, en diferentes proporciones. La producción primaria, dar datos de la producción primaria es imposible, pero hay más de 3 millones de personas que producen leche, y lo puse entre comillas, desde que tiene una vaca en el patio, en una casa de las colinas en los Andes ecuatorianos, hasta un tambo de 30.000 vacas en La Laguna o en Querétaro, en México o donde quieran, en Argentina. El 80% de estos productores están en Brasil, Perú, Colombia, México y Ecuador. Hay toda una lechería diferente en el cono sur, ¿no es cierto?, en Uruguay, Argentina, Chile. Hay diferentes formas de contabilizarla. Está el famoso 80-20, el 80% de los productores producen el 20% de la leche, y una cantidad de productores de doble propósito, no formales. Es muy difícil de contabilizarlo porque informal no significa lo mismo que doble propósito no significa lo mismo que no comercial. Entonces, bueno, en esto más o menos tenemos una pintura de una tremenda heterogeneidad en la lechería primaria de la región. A nivel industrial, estas son las 25 empresas más grandes de América Latina ordenadas por captación de leche según fuentes periodísticas, con datos promedios de hace 2 o 3 años, ¿no es cierto? En azul empezamos con las mexicanas, verde brasileras, luego tengo a Conaprole, celeste argentinas, en amarillo está Colanta de Colombia, en rojo Gloria, que es la multinacional láctea latinoamericana con presencia en 6, 7 países, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, importante. Luego siguen con las brasileras, mexicanas,
aparece Colum, la Colum ahí del amigo Alfredo Berman, orgulloso tambero de Colum, y bueno, y Dos Pinos, ¿no es cierto?, de Costa Rica. Es entre 1.600 millones de litros por año y más o menos 500 millones de litros por año la más chica. Pero lo interesante es el próximo gráfico. Ahí tenemos en verde las 20 empresas más grandes del mundo, según ese gráfico que publica o Rabobank o el IFCN, ¿no es cierto? Estas empresas procesan el 211 millones de litros de leche por año. Y en azul están las 20 más grandes de América Latina, que procesan 17 millones de litros por año. Unas tienen el 30%, 38% de la leche procesada en el mundo y otras tienen el 4% nada más. Es decir, hay una diferencia de escala que en términos de cómo se paran las distintas lecherías y cómo se articulan con la economía global es un dato importante. Me excede totalmente, pero es un tema que en América Latina hay que prestar atención. Entrando un poquito a los países, acá tenemos, yo le digo, esto es abuelo de pájaro, no solamente por la cuestión de que son varios, no hay tiempo, tampoco conozco en detalle el día a día de cada uno, pero en las columnas en Brasil, ustedes van a ver la producción de leche y la línea roja es la disponibilidad per cápita. Y ahí está bastante claro, hace 8 años que no crece la lechería brasileña, ¿no es cierto? Tuvo tasas de crecimiento muy importantes y lo que no se ve también en la década del 90, pero incluso la disponibilidad per cápita está disminuyó a razón de 10 litros de leche por persona y por año. Es decir, es una lechería que aparecía con un tremendo potencial, ¿no es cierto?, si uno la miraba en la década del 90, insisto, primeros años del siglo XXI, y sin embargo, por razones que seguramente hay que explorar, es una lechería que hace 8 años que está estancada en producción. Y lo que vemos de la lechería brasileña, y a mí me gusta mucho este tipo de comparaciones porque nos lleva un poco a la cuestión estructural de por qué las lecherías crecen. A veces cuando nosotros hacemos una proyección de qué va a pasar con la lechería futuro, nos olvidamos que hace falta para producir hace falta más vaca, más capital, más plata, más gente, ¿no es cierto? Y muchas veces lo que tenemos es menos capital, menos gente, menos tierra, y es lo que fíjense ustedes, las tres barras son las tasas de crecimiento anual de diferentes estados, del 74 al 90 la barra azul, del 90 al 2010 la barra roja y la barra gris del 2010 al 2020. Los gráficos se pueden mostrar de distinta manera según los años, pero lo que queda claro es que bajo el mismo ambiente institucional, de precios, legal, las lecherías de los estados crecían a tasas muy diferentes. San Pablo, por ejemplo, crecía mucho en la primera parte, decreció y se estabilizó. Goiás, me acuerdo cuando viajábamos a Uberlândia, algún viaje, al Triángulo Mineiro, parecía que se iban a inundar de leche a la región y al mundo. Bueno, entre el 2010 y el 2020 se ha estancado la lechería de Goiás, por eso no aparece la barra gris allí. De la misma manera, Río Grande do Sul también baja la tasa. Santa Catarina, por ejemplo, hoy uno de los estados más importantes que sostiene todavía una tasa de crecimiento. Esto yo creo que es una enseñanza muy interesante. Es como cuando uno mira qué ha pasado en Nueva Zelanda y tiene un dato de Nueva Zelanda. Pero cuando vos mirás lo que pasó en la isla norte y lo que pasó en la isla sur, las dos fotos son totalmente diferentes. Con el mismo precio, la misma empresa, el mismo régimen institucional y legal. Es decir, y esto quizás nos lleva a pensar a nosotros, nos puede ayudar un poco a pararnos en la lechería y lo que pasa afuera de la lechería y la disponibilidad de recursos, ¿no es cierto? Que a veces miramos demasiado adentro del sector. Y por eso Brasil pasa lo que pasa. Después de un breve lapso exportador por allá por el 2006, 2007, 2008,
se achica un poco el déficit entre 14 y 15, pero está claramente en una situación donde las barras rojas, que es el monto importado, y las verdes, que es el monto exportado, bueno, hay un déficit comercial clarito, que si bien el pasado no es un indicador del futuro, daría la impresión que no se puede revertir de un día para otro mágicamente. Este gráfico, bueno, tiene que ver un poco con la dinámica de las exportaciones de Argentina, ¿no es cierto? Es más un gráfico para brasileros que para argentinos. Es decir, ¿qué dice este gráfico? Las barras azules es cuánto le exportamos a Brasil como porcentaje de lo que exportamos. Por ejemplo, qué sé yo, en el 98 el 75% de lo que exportábamos iba a Brasil, ¿no es cierto? Y la línea negra son las importaciones totales de Brasil. Dice que cuando Brasil importa mucho, la Argentina desplaza a terceros mercados y coloca en Brasil. Y cuando Brasil importa poco, la Argentina sale de Brasil y se coloca en terceros mercados. Parece una perogrullada, pero para conversación con nuestros amigos de la CNA, Lomiro Osvaldo, qué sé yo, sirve para explicar el comportamiento de la relación comercial en los dos países. Ay, se me pasó México. Ahora sí, México. México supuestamente es un país que no tiene condiciones naturales para la producción. Tiene un vecino, como hablaba Mónica, que está en condiciones más o menos de inundarlo de leche. Y encima hicieron el NAFTA, que entró en vigencia en el año 94. Hay una asociación comercial muy estrecha. Y sin embargo, con todas esas en contra, la lechería mexicana se la ha ingeniado para ser una de las más dinámicas de América Latina. Conclusión, la cantidad de tierra y pastos y vacas a veces no es un gran indicador de lo que va a pasar con la lechería. Entonces, vemos la tasa de crecimiento pre-NAFTA prácticamente estancada, 0,2%. Post-NAFTA 3,2% y después se estabiliza un poco. Por supuesto, es un país que importa mucho más de lo que exporta, en la raya roja importa. Llegó a exportar 1.000 millones de litros, más o menos. No es que 1.000 millones de litros, una cantidad bastante, esto es en toneladas, bueno, pero es un equivalente más o menos a 1.000 millones de litros, ya había hecho el cálculo, en el año 18. Con presencia de sus empresas en Nicaragua, bueno, se retiró Lala, pero intentos de competir en América Central, por lo menos. Y Sigma también en Estados Unidos, en Europa. Y como ven, con una tasa que, digamos, no es el 7% de algunos estados brasileños, pero es un sistemático 1 o 2% anual y hoy es el segundo país productor de la región. Colombia. No sé por qué puse Colombia. Sí, porque es el tercero, claro. Colombia también es un país que, más allá de sus históricos problemas políticos y de otro tipo, tiene tremendas condiciones de producción, todo el eje cafetalero, el eje cafetero, la zona de Antioquia, la meseta de Bogotá. Sin embargo, también hace los mismos 8 años, 9 años que está alrededor de los 7.000 millones de litros y no se mueve. Estos 7.000 millones de litros colombianos hay que tomarlos con pinzas porque son unos 3.100 millones más o menos que entran a plantas, Colanta, Alpina, etcétera, y el resto es calculado, ¿no es cierto? Pero las exportaciones no se mueven y las importaciones, especialmente de los Estados Unidos y de la mano de 2 acuerdos comerciales que firmó Colombia, uno con Estados Unidos y otro con la Unión Europea. El de Estados Unidos está mucho más activo en términos lecheros, ¿no es cierto? O sea, esta es la foto también de Colombia, ¿no es cierto? Chile.
nuestros hermanos trasandinos. También una lechería que parecía que iba a la exportación, ¿no es cierto?, con su consorcio, sus visitas internacionales, etc. Con mucha articulación con lo que pasa en el mundo. Y sin embargo, bueno, yo no le creo mucho a esa. Chile tiene una excelente estadística de captación de leche, pero a la hora de transformar esos 2.100 millones que captan en los 2.500 que producen, no está claro, ¿no es cierto? Por ahí es un dato que sale de vez en cuando, pero bueno, en todos los países poníamos producción, acá también ponemos producción. No sé si ha caído, pero lo que está bastante claro es que hace una década que la lechería de Chile está estancada, ¿no es cierto? Las exportaciones se mantienen estables, casi una economía lechera dual tienen, y las IMPO van creciendo. Pero no hay un dinamismo, ¿no es cierto?, a pesar de una organización institucional y empresaria bien interesante. Perú es otro México, ¿no es cierto? Supuestamente no tienen nada a favor para producir leche. Y sin embargo, también son unas economías dinámicas, economías lecheras dinámicas de América Latina. Es dinámica la economía en varios sentidos, ¿no es cierto? Pero ustedes ven que incluso con importaciones crecientes, con un nivel importante de exportaciones, es decir, básicamente ellos se han especializado en exportación de grasas, de butter oil, América Latina, África, pero con un crecimiento de la producción sistemático. Y digo, a partir de ventajas comparativas que si las tiene por lo menos no son evidentes. Por favor. Uruguay. Bueno, Uruguay también, en otra magnitud, parecía que en algún momento iba a explotar la cantidad de leche producida, pero no es lo que dicen los datos. Los datos dicen que hace 7, 8, 9 años que la lechería de Uruguay está prácticamente en los mismos niveles de producción, ¿no es cierto?, a pesar de sus ventajas comparativas. Aumenta un poquito, las exportaciones parece que aumentan, las importaciones no existen. En proporción a la leche producida, las IMPO de Uruguay es una curiosidad, pero son mucho más importantes de lo que importa Argentina. Nosotros importamos lo mismo que Uruguay en volumen, pero producimos 5 veces más. Entonces, la próxima. Y Paraguay es otra historia, y acá terminamos con el repaso de los países, que venía creciendo la lechería. Paraguay tiene 3 zonas lecheras, 2 más grandes, la del Chaco paraguayo, los menonitas. Después tiene lo que le llaman Cuartel 9, que es entre Asunción y Ciudad del Este, a mitad de camino, que es la más grande, donde está la Holanda, la que más crece. Otra en San Pedro, un poco al norte, y otra frente a Posada, donde está una empresa Los Colonos, la Ruta 6, que le llaman la Ruta de los Brasileros. Y ustedes ven que por ahí por el 17 es cuando la Holanda, la Lactolanda, esa que está en Cuartel 9, puso su planta de leche en polvo. ¿Qué pasó con el dato 2021, que está tomado de la Cámara Paraguaya? No lo sé, pero mi impresión, habiendo estado en Paraguay varias veces en temas vinculados con la leche, es que una vez que tuviesen que integrarse hacia la exportación, sacar toda esa leche en polvo, etcétera, las fuerzas que influyen sobre el desempeño del mercado paraguayo iban a cambiar. Yo no creo que este cambio tremendo tenga que ver con eso, pero hay que ver cómo se las ingenia Paraguay de aquí para adelante para sostener el ritmo de crecimiento. De cualquier manera, sí ha estado del 20 para atrás o como dentro de las lecherías dinámicas de la región. Entonces, como conclusión, la producción de leche en la región muestra signos de estancamiento en los últimos 7, 8 años, ¿no es cierto? Como escenario futuro se podría hablar quizás de una pérdida de dinamismo. Yo no quiero plantear un, análisis que no he hecho por su profundidad, pero en las conversaciones con distintos sectores, incluso con gente que está fuera del sector, creo que si hay algo que resulta interesante en las economías lecheras de América Latina es la necesidad de ver fuera de la lechería.
Es decir, todo lo más importante que a veces creo pasa en la lechería, pasa fuera de la lechería. Y nosotros probablemente a veces tenemos la cabeza demasiado puesta en la lechería. Pero de pronto, el precio de la tierra en la sabana de Bogotá, por ejemplo, cómo influye el precio de la tierra en la decisión de intensificar o no intensificar. Y el precio de la tierra, como decía también Mónica, de la escasez de tierra en el este y el oeste, digo fuera de la lechería porque es un precio urbano, un precio inmobiliario, no es un precio solamente agropecuario. Bueno, la competencia con otras actividades. En el Chaco paraguayo hemos visto que cuando un lechero crece hasta un punto y después se transforma en productor de carne, ¿no es cierto? Pero deja de ordeñar muchos de ellos. El tema del costo de la mano de obra, por ejemplo. El tema de las alternativas laborales fuera de la finca, en el sur de Chile, por ejemplo, en Chile en general. Por eso yo decía que a veces nosotros hacemos proyecciones de producción y nos olvidamos que para esa producción hace falta más recursos y no nos preguntamos de dónde van a salir todos estos recursos. Y América Latina, por ejemplo, entre el 8, 9 y los años que siguieron, ha sido una región donde los salarios reales han aumentado mucho. Y uno se pregunta si la productividad de la mano de obra en todas estas lecherías se mantuvo a la par del aumento de los salarios reales. Hay varios países competitivos, de la competitividad esa del pasto, de la vaca, del suelo, la que aprendimos en la Facultad de Agronomía, como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, cuya producción no crece o lo hace a tasas muy bajas. Y hay algunos países que tendrían menos ventajas comparativas, como México y Perú, pero son los que están creciendo, o por lo menos han crecido. Hay un saldo negativo de la balanza comercial, que se mantiene desde hace unos 20 años, son 4.000 millones de litros que la región importa más de lo que exporta. Y finalmente, desde el punto de vista de la Argentina, pero también de los exportadores regionales, en general Uruguay, lo que uno ve es la amenaza de otros competidores más dinámicos. Yo voy a poner Estados Unidos, pero anoté las cifras de Mónica y, ¿no es cierto? Estados Unidos produce 100.000 millones de litros, exporta unos 18.000, eso que no los podemos contar bien, pero son alrededor de eso, 16.000. El 20% va a México y el 9-10% va al resto de los países, y lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, y lo que está pasando en América Central. Entonces, es un poco la voz de alerta para nosotros. Así que esto es mi presentación. Creo que es un panorama de lo que está pasando en la región y bueno, si hubiera alguna pregunta y la puedo contestar, un gusto, lo haría después.